Buenas noches, les saluda Leonardo Tello, el anciano de la Misión Bíblica Bautista Dulos, y mientras que los demás hermanos se van integrando al video del día de hoy, a la transmisión en vivo, vamos a ir compartiendo esto para que más hermanos puedan ir conectándose y, bueno, pudiendo ser parte de esto. Vamos a hacer vamos a ir compartiendo. A ver, por ahí creo que se ha unido un hermano. Vamos a ir compartiendo esto. Vamos a invitar. Ahí vamos por ahí. Ok. Algunas personas se van integrando. Buenas noches a todos, a los que me escuchan, están del otro lado del celular. Bendiciones para todos. Espero que le estén pasando muy bien, que Dios haya colmado su día de muchas bendiciones, que el Señor esté supliendo cada necesidad en su vida, que Dios esté bendiciendo en todo lo posible el día de hoy y que Dios logre sus propósitos en ustedes. Un saludo muy fuerte de la Misión Bíblica Bautista Dulos y de mi persona, de mi esposa Keila, de mi hijita Dafne. Hermanos, gracias por darse cita el día de hoy. Hoy día el pastor me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Espero que el Señor me pueda acompañar y pueda hablar a través de mis labios. Vamos a esperar unos minutos más, ¿sí? Mientras que algunas personas se están conectando, están pasando el link para poder tener nuestro servicio del día de hoy. Si tal vez no lo recuerdan, estamos Jueves Santo, ¿no? Estamos en la semana de la pasión de nuestro Señor, así que vamos a ir viendo un texto muy hermoso, muy precioso que hoy día me ha tocado poder enseñar, poder predicar y que con la gracia del Señor espero que sea de mucha bendición, ¿sí? Vamos a ir esperando un poquito. Se van conectando algunas personas. Que voy a sacar la musiquita de fondo de acá, una oración que estaba oyendo. Saludos por ahí a algunos amigos del colegio, se están agregando también. Espero que puedan continuar viendo toda la transmisión. Dios los bendiga, gracias por tomarse un tiempo para ver. Ok, ya estamos listos, han pasado 5 minutos ya, así que vamos a parar un poco la música. Que gracias al Señor por este tiempo. ¿Qué tal si me acompañas ahí donde tú estás? Tal vez yo te pediría que te des un tiempo en tu apretada agenda. Creo que no tenemos mucho que hacer en casa, ¿no? Cuando estamos tanto tiempo encerrados, ¿no? Ya no hay mucho que hacer, pero yo te pido que de verdad te des un tiempo. Espero que puedas pasar un tiempo aquí, escuchando lo que Dios tiene para decirte el día de hoy. No por mí, no por quien esté hablando, sino porque voy a tratar en lo posible hablar lo que la palabra de Dios quiere decirte a ti y a mí. Y bueno, saludando aquí a Katy. Katy, ¿cómo estás? A la hermana Soledad. Acá también a Jonathan, que está presente. Por aquí a un amigo antiguo del colegio, Diego Carreño. Un gozo para ti, Diego, saber que eres creyente, saber que estás en los caminos del Señor. Una compañera del trabajo también, Mildred Díaz. Bendiciones para ti, gracias por darte un tiempo. Aquí está Carlos.
Carlitos, bendiciones allá en Ica. El pastor también está acá, Rubén. Pedrito de la iglesia, ¿cómo estás, Pedro? Dios te bendiga, hermano. Arlan también. Buenas noches, mi hermano. Gracias. Gracias por tus buenos deseos, tus bendiciones. Bueno, no quiero cansarlos más. ¿Qué tal si me acompañas y orando un momento? Vamos a hablar sobre este precioso pasaje que me ha tocado predicar el día de hoy. Acompáñame orando. Si no te han hablado de lo que es la oración, bueno, inclina tu rostro conmigo en símbolo de reverencia, porque es hablar con Dios la oración y vamos a estar hablando de ese tema. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo en que permites que tu iglesia, a pesar del aislamiento social, Señor, a pesar de estar, Señor, en casa, podemos darnos un tiempo para escuchar tu palabra, podemos darnos un tiempo para poder aprender más de ti, poder darnos un tiempo para sentarnos a tus pies y aprender de la bendita palabra tuya, Señor. Dios mío, yo te ruego que el día de hoy puedas hablar a las personas que estén viendo este video, esta transmisión, Señor, independientemente de que crean o no en ti, de que hayan escuchado hablar de ti o simplemente no te conozcan o te conozcan, Señor, y sean hijos tuyos, independientemente de la situación en la que ellos se encuentren, te pido, Señor, que tú puedas hablar a sus corazones, que seas tú y tu Santo Espíritu obrando y que esto sea para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, gracias por darte un tiempo. Está la hermana Lucila también, buenas noches. Bueno, vamos a, si tienes una Biblia por ahí, yo te rogaría que por favor la busques corriendo porque vamos a necesitarla el día de hoy para poder ver algunos pasajes que tenemos en mente poder enseñar. Así que, sin perder mucho más tiempo, ubica tu Biblia en Mateo capítulo 26, el capítulo 26 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, versículo 17 al versículo 30. Ese es el pasaje que vamos a estar observando el día de hoy. Bueno, si me ves mirando a un costado es porque estoy viendo mi laptop donde estoy ahí viendo el sermón. Ok, bueno, lo voy a leer. Espero que lo puedas oír. Presta mucha atención, por favor, te ruego. Trata en lo posible de prestar atención y abrir tu corazón para que la palabra de Dios sea la que esté hablando. Ok, dice la escritura así, Mateo 26, versículo 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok, bueno, todo este pasaje es uno de los eventos que va a narrar los evangelios sinópticos, tanto el evangelio de Mateo como Marcos como Lucas, con otros eventos añadidos. También Juan narra un poco de eso. Y son parte de los eventos en la semana de la pasión de nuestro Señor, ¿no? Esto básicamente se ubica en lo que es el Jueves Santo, en que se prepara la Pascua. Nuestro Señor
constituye la cena, lo que es la última cena, y después de esto, ya vienen otros eventos más que tienen que ver con la semana de la pasión. Si quisiéramos bosquejar este texto bíblico, si quisiéramos poder ver seccionado estas porciones para ir poco a poco en la línea de pensamiento de Mateo, tendríamos que separarlo de esta forma. Si notas del versículo 12 del versículo 17 al versículo 19, Jesús envía a los discípulos a preparar la Pascua. No, esa porción va a hablar de cómo Jesús envía a los discípulos a preparar la Pascua para que se celebre la Pascua y se dé todo este tema, toda esta atmósfera donde se va a descubrir quién era el traidor, que es Judas Iscariote, y después de eso dar el significado de la Pascua ahí mismo, ¿no? En el versículo 20 hasta el versículo 25, Jesús va a dar a conocer la imagen del traidor, aquel que lo entregaría, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas interesantes allí también en el texto bíblico. Y para culminar, el versículo 26 hasta el versículo 30, Jesús va a bendecir la última cena y va a enseñar el significado que contiene la cena del Señor. Así que vamos a ir viendo con la gracia de Dios todas esas cosas para poder Dios mediante entender lo que el Señor nos quiere dar a entender. Bueno, comencemos primero por el verso 17. Aquí nos da Mateo un trasfondo histórico para poder posicionarnos en lo que está pasando el Señor Jesús y en dónde Él se encuentra. Cuando notas los primeros versículos, dice lo siguiente: la fiesta de los panes sin levadura, y también habla acerca de la Pascua. En Israel, los judíos tenían 7 fiestas importantes, trascendentales, que ellos tenían que celebrar, que eran parte del corazón y de la liturgia de Israel, ¿no? Ahora, estas 2 fiestas, la primera, que es la Pascua, y la segunda, que es los panes sin levadura, se celebraba de la siguiente forma. En el día 14 de Nisán es el mes primero para los judíos, lo que a nosotros vendría a ser el mes de marzo, para ellos es el mes primero. Y en ese mes, el día 14, para el atardecer, ellos celebraban lo que era la Pascua, y a partir del 15, anocheciendo, para el día 21, para ellos se celebraban los panes sin levadura. Estas 2 fiestas estaban instauradas de parte de Dios, se lo había declarado Moisés, y era algo que se tenía que celebrar siempre, constantemente, todas las veces que fuera necesaria. Así que vamos a ir un momento a Levítico. Acompáñame ahí en tu Biblia, a Levítico capítulo 23, en los versos 4 y 6. ¿Sí? Levítico 23, en los versos 4 y 6. Por favor, acompáñeme ahí para leer la palabra del Señor. Dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Ve? Ahí está hablando Moisés acerca de la Pascua. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: a los 15 días de este mes de la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, aquí narra que hay una sucesión, ¿no? Primero es la Pascua instaurada o celebrada, y después los días restantes, que en realidad son 7, una semana, donde se celebraría la fiesta de los panes sin levadura. Pero curiosamente Juan menciona que todo eso es la Pascua, y a veces hay una especie de contradicciones que algunos comentaristas aparentemente han encontrado con respecto a esto. Sin embargo, la historicidad nos ayuda en ese sentido para aclarar algunas cosas de la Biblia, y cuando nos vamos al historiador Josefo, un historiador judío contemporáneo de esos tiempos, que escribió y narró todas las cosas que sucedían o lo que eran las costumbres bíblicas de los tiempos de los judíos, del pueblo de Israel, podemos encontrar lo siguiente, y déjame citarte esta nota. Dice el historiador Josefo, dice lo siguiente:
refiriéndose al tema de la Pascua en su totalidad, dice: guardamos una fiesta durante 8 días, a la que llamamos la fiesta de los panes ácimos. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Para él, para Josefo, la Pascua no solamente era un solo día, que era el 14, y los demás días eran la fiesta. En los tiempos de Jesús, tanto la Pascua como los días de panes sin levadura, o la fiesta de los panes sin levadura, habían llegado a titularse como la Pascua íntegramente. Ahora, eso narra Josefo y eso nos ayuda a entender y conciliar lo que los sinópticos dicen Mateo, Marcos y Lucas, y lo que también menciona Juan. Ahora, cuando habla de los panes ácimos, se refiere del griego sime, que significa levadura, y el prefijo a es sin levadura. Entonces, lo que estaba diciendo el historiador Josefo ahí es que todo ese tiempo de los 8 días, tanto la Pascua como los panes sin levadura, era toda una sola fiesta, ¿sí? Donde se comían los panes sin levadura, donde se celebraba la Pascua, y todo era un tiempo de conmemorar cómo el pueblo de Israel, por medio de la mano poderosa de Dios, había sido libertado, ¿no? Bueno, eso era para traer a memoria, y para la cultura judía era una fiesta imperdible, era una fiesta que tenía mucho significado, mucho valor. Entonces, Mateo nos sitúa históricamente en qué momento se está dando este tema, o Mateo 26, y es en el inicio de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Ahora, nota el verso 17 que dice eso. Pero también hay algunas cosas que Mateo no nos dice, pero que sí nos dice Marcos y sí nos dice Lucas. Si seguimos en el relato, te vas a percatar en el versículo 18, que dice lo siguiente: y él dijo: id a ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, menciona aquí que hubieron discípulos que le preguntaron a Jesús dónde se iba a celebrar la Pascua o qué necesitaban para poder preparar o disponer todo lo necesario, todo lo que se tenía que elaborar para celebrar la Pascua como debía ser. Sin embargo, a nuestra mente podría venir la idea de que los dos estaban involucrados en esa situación. Sin embargo, Marcos nos dice en lo que es el capítulo 14, que es en paralelo la historia que narra Mateo 26, nos dice que eran 2 de sus discípulos, pero Lucas lo esclarece más. Cuando tú vas a Lucas capítulo 22, versículo 8, te vas a dar cuenta que estos 2 discípulos eran Pedro y Juan, del círculo íntimo de Jesús. Ahora, una de las cosas que Mateo hace es que él no es muy detallista. En cambio, Lucas sí lo es en su evangelio. Y tampoco nos narra a la casa de quién fueron, quién fue la persona que les dio posada, por qué así de buenas a primeras les dio posada, que, o sea, tú te pones a pensar y alguien te dijera, ¿no? Anda a la casa, anda a la ciudad y mira a tal persona y dile, ¿sabes qué? Yo quiero estar en tu casa. Cosa de locos, ¿no? Pero sin embargo, gracias a la palabra del Señor y a la sabiduría de Dios podemos entender cómo fue el relato. Mateo no nos dice, pero Marcos y Lucas sí nos dice qué pasó. Y en los mismos capítulos, tanto en Marcos 14 como en Lucas 22, nos dice que los 2 discípulos, Pedro y Juan, llegaron a la ciudad y vieron a un hombre con un cántaro de agua. Jesús les dice en los relatos, en paralelo, que siguieran a ese hombre y a la casa que entraren le preguntaran. En el caso de Marcos dice al señor de la casa, mientras que Lucas dice al padre de familia. Ahora, el llevar un cántaro de agua era una costumbre en el pueblo de Israel y en el tiempo judío solamente y de forma exclusiva para las mujeres. Las mujeres eran las que sacaban en grandes cántaros agua del pozo para dar a beber a los animales de los ganados de sus amos o de sus padres o de sus siervos. Y ese era un trabajo normal de la mujer. Ahora, este hombre no era dueño de la casa, el hombre del cántaro era un siervo. Por eso es que Marcos y Lucas nos dice que los discípulos fueron al hombre que tenía su siervo, que había enviado a recoger agua, que le dijeran
que el Señor estaba pidiendo un lugar donde poder celebrar la Pascua. Y así fue. Muchos comentaristas piensan que este hombre tal vez era un discípulo de Jesús, era un seguidor de Jesús o era alguien que había sido influenciado en alguna forma del mensaje de Jesús y que ya lo conocía. Y que esto de esa frase que dice él en Mateo, permíteme repetírselo al versículo 18, el maestro dice, mi tiempo está cerca, era como un santo y seña para que esta persona supiese que eran los enviados de Jesús. No sabemos exactamente con claridad cómo es esto, estamos especulando, pero lo que sí se sabía es que ese lugar estaba dispuesto ya, porque así lo narra Marcos y Lucas, para que los discípulos hagan los preparativos para la Pascua. Lo interesante de esto también es en la cláusula que Mateo usa para decir, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Y ahí podemos notar la omnisciencia de Dios. Jesús no era un simple hombre, Jesús era el Dios encarnado y siendo omnisciente sabía que Judas le iba a traicionar. Curiosamente, en el mismo capítulo 26, versos antes del 17, te vas a encontrar que ya Judas había transado cómo poder negociar el apresar a Jesús por dinero, ¿no? Sabemos que por la Biblia que fueron 30 monedas de plata, ¿no? Que él le ofrecieron a cambio de la vida del Señor. Ahora, eso ya lo narra Mateo 26, versículo 14 al 16, y lo que encontramos aquí es que a pesar de que Jesús sabía que iba a ser ajusticiado de manera injusta, él no se retuvo de hacer la voluntad del Padre y tenía que también celebrar la Pascua con ellos, porque eso daría una connotación poderosa a lo que él mañana más tarde iba a hacer, o horas después le iba a pasar, ¿no? El Cordero estaba en medio de los discípulos, se estaba celebrando el sacrificio del Cordero que a horas de morir estaba animando a los discípulos, y también podemos ver que el celebrar la Pascua para ellos era un recordatorio de que Dios los había sacado poderosamente de Egipto y los había limpiado, purificado, los había salvado por medio de señales y prodigios portentosos. Y era un recordatorio también para ellos y era importante reconocer estas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña esta pequeña porción? Es que el Señor es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Y si Él sabe todas las cosas, seguramente, hermano, también sabe cada necesidad que hay en tu corazón. Esto nos lleva al segundo encabezado, que comienza del versículo 20 y culmina en el versículo 25. Y déjame leértelo para poder entrar en contexto. Dice el versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Ahora, dice que llegó la noche. Ya estaba pasando el tiempo de la Pascua para hacer la celebración de los panes sin levadura. Por decirlo así, porque sabemos que en los tiempos de él, toda esa ceremonia de los 8 días era la Pascua en sí misma. Pero hay que hay una frase interesante. Dice, se sentó a la mesa con los 12. Y eso es importante aclararlo porque realmente no estaba sentado como nosotros en nuestros países occidentales nos sentamos en una silla con la espalda erguida, ¿no? No, la forma en que ellos comían era o bien sentados sobre un tapete, ¿no? Donde comían al ras del suelo, con demás personas, o bien eran reclinados, semi-echados, apoyándose en su brazo izquierdo y dejando la mano libre para poder coger los alimentos y comerlos mientras departían entre ellos las cosas cotidianas de la vida. Ahora, Jesús estaba semi-recostado, ¿no?
Y eso nos hace saber que era así, porque cuando vemos el relato de Juan, dice que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús, así que un poquito difícil recostarse sobre alguien cuando estás sentado con la espalda erguida, ¿no? A menos que te abalances sobre esa persona, pero la posición sí se prestaba, ¿no? Porque estaban recostados y su cabeza se aproximaba al pecho del Señor, que estaba al costado. Juan estaba al costado de él, así que se daba la posición para y concuerda con las costumbres judaicas y concuerda con el relato bíblico también, ¿no? Entonces, en medio de eso, de ese momento donde están comiendo, donde están departiendo, el Señor les da una terrible noticia que escarapela la piel de los discípulos. Y que dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, esto repercutió tanto en los corazones de los discípulos que asustados, asombrados y temerosos de todo esto, comenzaron a preguntar uno a uno, dice la palabra del Señor. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ahora, es interesante algo que deberíamos de observar. Y es lo siguiente, la construcción griega en este pasaje lo que quiere dar o lo que se presta a esta construcción griega es a esperar una negativa de parte del Señor. Básicamente la pregunta sería de esta forma, Señor, yo no soy, ¿verdad? Y esto se presta a que Jesús dijera, en el caso de los otros discípulos, no Judas, no, tú no eres. Entonces, los discípulos comenzaron a preguntar uno a uno. Cada uno de ellos decía, Señor, yo no soy, ¿verdad? Dime que yo no soy, dime que yo no haría tal cosa, tal bajeza, que sería tan ruin, que sería tan vil de después de haberte conocido 3 años y estar contigo y ver tus señales, tus milagros, tus hechos portentosos, como reprendías el mar, reprendías el cielo, enmudecías a los demonios, sanabas enfermedades incurables, limpiabas leprosos y predicabas la palabra con autoridad. Dime que yo no te voy a entregar. Dime que yo no voy a hacer eso que tú estás diciendo. O sea, esa era la pregunta de los discípulos. Y eso nos lleva a pensar del corazón real de un discípulo, un corazón real de un discípulo, de un hombre que ama realmente al Señor, de una mujer que ama realmente al Señor, no puede concebir en su mente traicionar a su Señor. Y ahí vamos a ver algunas cosas interesantes también en ese relato. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mientras que los discípulos van preguntando a forma de descarte, ¿no? Yo me imagino que Pedro decía, yo no soy, no Señor. Y Juan, yo no soy Señor. Y así, ¿no? Bartolomé, los demás discípulos que preguntaban uno a uno, tratando de descartar quién era, ¿no? La respuesta del Señor fue, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, esto no tiene que ver con el hecho de que un evento casual diera a descubrir quién era el que le iba a traicionar. Pongo un ejemplo. Están comiendo los discípulos y pasa una bandeja tal vez con algunos panes sin levadura y justo Jesús coge uno y el mismo pan lo coge Judas. Y él dice, no, el que toma el pan, ese me va a entregar. No. Con esta expresión lo que trata de indicar Jesús es que una persona de su confianza, una persona que íntimamente pasaba tiempo con él, esa persona a la cual él le tenía confianza, esa misma persona le traicionaría. Imagínate la gravedad del asunto. Ahora, esto agrava en proporción el pecado de Judas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, ahí, esa nación del oriente, una de las costumbres era que no podías comer con cualquier persona. Con fulano, con mengano, tú no comías. Tú comías con aquellas personas en quienes tú confiabas. Y creo que hasta ahora
cada uno de nosotros no se acercaría a comer con un extraño a menos de hacerle un favor, ¿no? De alimentar a alguien pobre que no tiene alimento, ¿no? Y lo haría con un acto de bondad, de desprendimiento, pero normalmente tú no saldrías a comer con un desconocido. De la misma forma, eh, había esta expresión de remojar el pan en el guiso de las personas porque era una especie de forma de demostrar la intimidad y la confianza que había entre las personas que se daban cita ese día comiendo. Ahora, si nos ponemos a pensar en esto, y si alguna vez has tenido un grado de confianza con algún amigo muy querido, te vas a percatar que tú no comes con cualquier persona, ¿no? Yo tenía un amigo llamado Martín, espero que de alguna otra forma pueda estar viendo este video, y yo recuerdo que él, cada vez que estábamos en casa, yo me metía de frente a su cocina, levantaba la tapa de sus ollas y picaba algo que había cocinado su mamá. Entonces, ¿por qué por qué mi amigo no me podría decir, oye, ¿qué estás haciendo, no? Porque había un grado de confianza, había un grado de amistad, era como su hermano, eso era algo normal, era nuestra normalidad, porque éramos amigos, ¿no? Bueno, seguimos siendo. Pero lo que quiere dar a entender Jesús con esta expresión es que esa persona era muy allegada a él, y que esa persona, que los discípulos se escandalizarían que esa persona le iba a entregar, siendo tan conocida de él. Lo que también me interesa cuando veo el pasaje bíblico es lo siguiente, dice la Escritura, versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y esto nos lleva a pensar en el Salmo 41:9, quiero leértelo, mira lo que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, aquí este salmo es de David, pero Jesús lo usa y se lo aplica a sí mismo. Y es interesante ver que no solamente lo aplica a sí mismo, sino que la connotación de la expresión alzó contra mí el calcañar nos hace entender que era una transición a mansalva. ¿Por qué? La expresión alzó contra mí el calcañar se usaba antiguamente para mencionar a una persona que de forma deliberada, traicionera y que no se lo esperaba, derribaba a una persona con la pierna, ¿no? Ponía cabe, ponía tropiezo a fin de derribar a la otra persona y rematarla en el suelo. Entonces, lo que está diciendo Jesús al usar este salmo y al hablar de estas cosas es que Judas sabía lo que estaba haciendo y que lo que hizo fue muy grave, muy malo. Ese pecado que él cometió contra él fue desastroso. Charles Spurgeon tiene un comentario acerca de este pasaje bíblico y me gustó y lo quise añadir a mi sermón y quisiera que tú lo puedas escuchar conmigo. Dice, hablando acerca de la traición de Judas a Jesús, dice lo siguiente, o el anunciamiento que él hizo en medio de la Pascua. Este era un pensamiento de lo más desagradable, dice Charles Spurgeon, para traer a una celebración. Sin embargo, era más apropiado para la Pascua, pues la orden de Dios para Moisés sobre el primer cordero de la Pascua fue, con hierbas amargas lo comerán. Interesante, ¿no? Ahora tú te pondrías a pensar, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando a Jesús? Charles Spurgeon usa esta frase para tratar de asociar una cosa con la otra. La Pascua se comía con hierbas amargas para recordar el dolor y todo el sufrimiento que pasaron los judíos después de tantos años de esclavitud. Después de tantos años de esclavitud. Ahora, Charles Spurgeon utiliza esto para asociar a la traición de Judas para Jesús, porque Jesús, esa amistad que Judas tenía para con Jesús, no le era beneficiosa, sino eran hierbas amargas, con las cuales
acompañarían al cordero que sería sacrificado después. Imagínate, ¿no? Es interesante poder verlo de esa perspectiva. Y sí, o sea, tú lees el versículo 50 del capítulo 26 de Mateo, y cuando Jesús ya va a ser arrestado, Jesús le dice a Judas: ¿para qué vienes a mí, amigo?, le dice. O sea, le consideraba un amigo, amaba a Judas tan igual como amaba a Pedro, amaba a Juan, amaba a Bartolomé, amaba a Mateo, amaba a todos los demás discípulos, a Santiago. Así que el amor que sentía Jesús hacia estos hombres era real, era genuino. Pero sin embargo, Judas había optado por hacer lo que era malo. Juan capítulo 13 nos narra con claridad lo que sucede allí, ¿no? Vamos a leerlo para poder complementar todo este tema que se viene suscitando acá. Juan capítulo 13. Acompáñame un momento en tu Biblia a Juan capítulo 13, versículo 23. Al versículo 30. Perdón, que estoy un poco con una tos seca. Dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan estaba hablando de sí mismo en ese momento. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compre lo que necesitas para la fiesta, hablando de la fiesta de la Pascua, o que diese algo a los pobres, porque él era el que cuidaba la bolsa de las ofrendas. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿A qué salió? A consumar lo que ya había hecho en Mateo capítulo 26, versículo 14 en adelante, ¿no? Hasta el 16, que era entregar a Jesús. Ahora, lo interesante de este relato es que el panorama básicamente era así. El Señor estaba a la cabeza de ese momento en el banquete que se estaba dando, y Juan estaba a uno de los dos lados. Como comían de costado, su cabeza rozaba con el pecho de Jesús. Aparentemente Pedro estaba al otro frente de Jesús, y como no sabían quién era esa persona que iba a hacer tal bajeza, Pedro le pregunta a Juan, que le preguntara al maestro a su vez, diciéndole quién era. Juan, en la confianza que tenía con el Señor, le pregunta, y es donde él hace público esa mención del pan remojado. Se lo da a Judas. Sin embargo, pareciere que lo que le dice a él se lo dijera susurrándole para que los demás discípulos no se vieran, porque en los relatos de los sinópticos de Marcos, de Lucas, ninguno de ellos llega a entender que era Judas. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 26, te vas a dar cuenta que hay algo más directo allí, ¿no? Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, Jesús le respondió, le dijo: tú lo has dicho, tú eres el que me vas a entregar. Ahora, dígame usted, ¿esto no es un acto de misericordia? Era un acto de misericordia, era un acto de misericordia que Dios le estaba dando a Judas para que se arrepintiese, para que pudiera arrepentirse de lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo sabemos que Judas no tenía un buen corazón, o por lo menos no tenía un corazón regenerado, y que él aún seguía siendo un incrédulo más? Es por la diferente forma en que se dirige a Jesús. Los discípulos, en la construcción en griego, se refieren a Jesús como Señor, mientras que
Lo que hace Judas es referirse a Jesús como maestro, como rabí. Ahora eso nos lleva a pensar algo interesante. Dependiendo de tu perspectiva acerca de quién es Jesús, va a depender de tu trato hacia Él y de cuán importante es para ti como lo es para mí. Si yo considero que Jesús es un simple hombre, como un simple hombre lo voy a tratar. Si yo considero que es un simple maestro, puedo tomar sus enseñanzas o descartarlas. Pero si yo entiendo que Él es Señor, supremo, soberano, Dios encarnado, que Dios lo envió a Él, que Él es su Hijo, que comparte la misma sustancia, que son coexistentes, que ambos son Dios, si yo considero que Él es el Señor, yo me voy a rendir a Él. Por eso que en la pesca milagrosa, cuando Jesús hace el milagro, lo que hace la confesión de Pedro allí es: apártate de mí que soy pecador. Yo conozco que tú eres el Cristo. También hay otra confesión de Pedro importante, ¿no? Que narra Mateo también, donde le dice claramente que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, hay una diferencia de corazones entre Judas y los demás discípulos, porque él consideraba que era maestro, tanto así la confesión como que la tuvo el joven rico, ¿no? Que se acercó y le dijo: maestro bueno, y Jesús le dijo: bueno solo hay Dios. Y es interesante porque le dijo eso a razón de que o yo soy Dios y soy bueno y tienes razón, o yo soy un simple maestro, y si soy un simple maestro soy un simple hombre, y si soy un simple hombre no hay hombre bueno, solo Dios. Interesante, ¿no? Entonces, lo que trata notamos ahí una diferencia de corazones, y es por ende que Satanás entró al corazón de Jesús, disculpen, al corazón de Judas. ¿Por qué? Porque le pertenecía. Mucha gente siempre dice, ya he escuchado personas que tienen un debate moral diciendo: no, fue Dios que lo entregó al infierno, fue Dios que él hubiese podido salvar si hubiese querido. Mira, yo te digo algo interesante que debieras de comprender. Y solamente utilizaré 2 versículos para no extenderme de mi sermón. Y dice lo siguiente: cuando tú ves a un texto bíblico muy conocido, Romanos capítulo 3, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Versículo 9 dice, versículo 10, como está escrito: no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y habla de la depravación humana. Romanos capítulo 1 lo explica claramente. Y cuando tú vas a Juan capítulo 3 y vas a ver el versículo 16, que todo cristiano lo conoce hasta de memoria, vas a ver los siguientes versículos que tal vez no te has percatado de ellos, pero déjame leerte y juntos poder descubrir algo más de la palabra del Señor. El versículo 16 dice lo siguiente: porque de tal manera, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vas a ver acá más adelante un panorama desesperanzador de la humanidad. Mira lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Quieres entender en qué se compone la condenación? La condenación es esta: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La inclinación, la propensión del hombre natural es a la maldad, es a ser malo, es a destruir y quemar todo lo que tiene, es a dejar destruido todo lo que tiene. Por eso es que te das cuenta que en esta cuarentena el mundo está renaciendo, porque no estás tú allí. El ser humano está propenso a destruir todo lo que tiene, aún a sí mismo. Lo dice claramente la Escritura: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere ir a la luz porque sabe que ahí está Dios, porque sabe que sacará a flote sus pecados más vergonzosos, y eso no quiere ser expuesto, no quiere ser exhibido. Ninguno quiere serlo.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, dice, y ese es el contraste. Para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Pero algo que dejamos pasar es la afirmación que dice el versículo 17. Versículo 18. Dice, el que no cree en él es condenado, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hablando de en un verbo en pasado, dándonos a entender que el estado natural del hombre sin Cristo es de condenación perpetua. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús con Judas no era condenarlo, él ya estaba condenado. Él había tenido 3 años para ser expuestos a la palabra de Dios, a los milagros de Dios, a todo lo que Jesús hacía, todas las señales, todas las parábolas, todas las enseñanzas, todos los milagros, todo su poder, y estuvo expuesto. Pero sin embargo, no cambió, no fue transformado, no creyó. Entonces, simplemente obtuvo y estaba en el estado en el que se encontraba. Él era un incrédulo más. Ya estaba condenado y siguió condenado. Y salió del aposento donde se celebraba la Pascua condenado, siendo un instrumento de aquel a quien siempre le sirvió, Satanás. ¿Satanás qué hizo? No lo poseyó contra su voluntad, solo tomó lo que ya le pertenecía. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que a pesar de la soberanía de Dios también hay una vertiente interesante que es la responsabilidad humana. Amigo, amiga, hermano, hermana, si estás oyendo este mensaje, tienes que entender algo. Tú eres responsable de lo que escuchas. Tú eres responsable cuando eres expuesto a la palabra de Dios. Si has escuchado el Evangelio 1, 2, 3, 4, un sinfín de veces y no has respondido positivamente al Evangelio, déjame decirte, eres responsable de lo que has oído. Judas no era una víctima. Judas era responsable. Judas era responsable. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Mateo 26 en el mismo relato. El que mete la mano conmigo en el plato se me va a entregar. La verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera este hombre no haber nacido. Así que, ¿qué te da a entender eso? Que Jesús levante ese lamento. Es en el hecho de que Judas era responsable. Judas sabía lo que estaba haciendo. Judas no se arrepintió. Jesús le mostró su propio pecado en ese mismo instante y él podía haber caído de rodillas suplicándole perdón a Dios y no lo hizo. ¿Y qué hizo? Satanás tomó lo que era suyo. Así que es interesante poder entender cómo la misma palabra de Dios nos muestra esto. ¿Cómo estás respondiendo tú al Evangelio? ¿Jesús es tu maestro o Jesús es tu Señor? Hay que ponernos a pensar en eso. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, que ya es la institución de la cena, para ir culminando con este mensaje. Y vamos a situarnos en el capítulo 26 de Mateo y en el versículo 26 del mismo Evangelio. Dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hay varias cositas interesantes aquí que debiéramos de resaltar. Y vamos a ir poco a poco. ¿Sí? Lo primero que hace Jesús, y esto es algo interesante porque Judas sale en el relato que se da aquí. Mateo omite varias cosas como el lavado de los pies de los discípulos y algunos mensajes finales, pero sin embargo está lo más concluyente.
Y asumimos que en algún momento de esto Judas sale, porque Juan capítulo 13 menciona que Judas salió muy de noche a consumar lo que había comenzado ya en Mateo 26, 14 al 16. Entonces, en ese momento, no se celebra la Pascua, se celebra la Santa Cena, disculpe. Y esto nos da a entender algo interesante. La Cena del Señor es algo con un valor incalculable, un valor donde tenemos que tener la solemnidad del caso, donde debe haber sumo respeto, suma reverencia, porque estamos conmemorando el sacrificio del Señor, del cual no puede ser partícipe cualquiera, y menos un enemigo del Señor, como lo era Judas. Por eso es que a veces los pastores son celosos para permitir celebrar la cena del Señor y conmemorar, porque no muchos entienden el significado que ella guarda. Y es por eso que debemos de guardar ese cierto celo cuando la cena del Señor se está llevando a cabo. Ahora, lo que hace Jesús es bendice el pan, lo parte y lo entrega a los discípulos. Y esto es solamente una figura de lo que pasaría consigo mismo después. Su propio Padre lo bendijo cuando él sale de las aguas en el río Jordán, bautizado por Juan el Bautista. Dice claramente el Padre sobre él que en él tiene contentamiento, en él tiene complacencia, en él se agrada y es bendecido. Es bendecido. Pero la parte de partir y dar a sus discípulos es meramente lo que va a pasar más adelante, donde él va a ser castigado por su propio Padre, azotado y molido por los pecados de la humanidad. Mira lo que dice Isaías 53, y es un pasaje que siempre lo estoy mencionando porque guarda hermosas verdades que son necesarias siempre estar examinando, recordando. Mira lo que dice el versículo 4 de Isaías 53. Dice, ciertamente Él, hablando del siervo sufriente que es Cristo, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. El agente activo que hiere a Jesús por causa de nuestra paz, por causa de nuestros dolores, por causa de nuestros innumerables y grotescos pecados, es Dios castigando a su propio Hijo por ti y por mí. Cuando Jesús levantaba el pan y lo partía, era un simbolismo de lo que le pasaría a su propio cuerpo, siendo partido por su propio Padre, sus palmas partidas por los clavos que horadaban sus manos, sus pies partidos por los clavos que atravesarían sus pies, sus empeines, su costado abierto por la lanza que atravesaría, la piel de su frente partida por la corona de espinas que caería grotescamente sobre su frente, imagínate. Pero fue Dios que lo hirió. Y lo hemos leído hace un momento, Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo para que todo aquel que en Él ponga toda su confianza no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, si estás escuchando esto, no puedes prescindir de este regalo, no puedes hacerte de la vista gorda, no puedes ir a un costado diciendo eso no es para mí, este mensaje no es para mí, no me interesa saber lo que estás diciendo. Este mensaje es para ti. Necesitas a Cristo Jesús. Y si eres cristiano tienes que depender mucho más de Él, como todos nosotros que tenemos que estar aferrados como una vid, como un pámpano aferrado a la vid. Y si eres una persona que por primera vez escuchas a Jesús, acerca de Jesús, o estás interesado en conocer de Él, déjame decirte, sin Él nada podéis hacer. Mira lo que dice el versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo. No fueron los judíos, no fueron los demonios, no fue el diablo que triunfó y dijo, ¡yeah! Maté a Jesús. No fueron los romanos, no fue Judas que le salió bien su plan. No,
Fue el propio Padre que dispuso su propio Hijo para que muera por ti y por mí. Eso se llama sustitución. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, a un padecer continuo en la cruz del Calvario. Desde que salió de Getsemaní, llorando, sudando, grandes gotas de sangre, porque los capilares de la piel se habían roto y se habían confundido con el sudor que emanaba de sus poros. Por eso Lucas dice, grandes gotas de sangre, por la tensión que tenía sobre su propia vida. Hasta ir a la cruz, él estaba sujeto a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Qué es la expiación? ¿A qué se refiere con este término? A veces un poco difícil de explicar. Tiene que ver con el hecho de tomar el lugar de alguien. Tiene que ver con ese acto en que Dios toma tu lugar. Me hace pensar e imagínate en el siguiente cuadro. Imagina que tú has cometido un pecado muy grave. Imagínate que tú has cometido un delito del cual no puedes escapar. La justicia dio contigo, te atrapó, te ha otorgado una condena por tu delito. No puedes escapar. Todas las evidencias van en tu contra. Todo tu folio fiscal aparece lleno de delitos que has cometido y que por nada del mundo puedes borrar. ¿Y cuál es tu sentencia? La pena de muerte. Porque es tan grave lo que has hecho que mereces morir. Y de pronto estás allí a punto de ser fusilado, digamos, y viene otra persona y de alguna otra forma convence a tu verdugo y le dice, ¡hey! ¡Para! No lo justicies, déjame tomar el lugar de él. El verdugo le diría, estás loco, vas a morir. Si tú tomas el lugar, el único lugar que merece este hombre que está al frente mío es morir. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Y Jesús dice, sí. Se para en tu lugar, tú sales de allí y bala tras bala atraviesan el cuerpo de ese hombre inocente hasta reducirlo a carne, hasta reducirlo a un muerto, hasta quitar el último hálito de vida en él. Y cae desplomado en un charco de sangre, muerto, irremediablemente muerto. No lo merecía, pero sin embargo lo hizo. Te pregunto, ¿quién quedó vivo? ¿No eres tú? Eso se llama sustitución. Eso es lo que la Biblia enseña en forma de teología en la palabra de Dios. Cristo tomó el lugar de aquellos que no merecía. Déjame llevarte un pasaje y con la ayuda de Dios espero recordarlo con claridad. Es 2 de Corintios 5:21. Gracias, Señor. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes lo que significa cuando el pan se partió? Y Jesús lo hizo, él estaba pensando en que su propio Padre le había dispuesto una cruz áspera de madera para que él subiera ahí y fuera molido por nuestros pecados, y él haciéndose pecador sin serlo, para que tú fueses hecho justo, declarado justo en lugar suyo. Volviendo a la ilustración que todavía ha puesto este hombre, cae desplomado del piso, acribillado por su verdugo. Sin embargo, ahora tú estás vivo. ¿Y qué vas a hacer con tu vida si tu único plan era morir? Aquellos que estaban en contra tuya dicen, bueno, el verdugo te diría, bueno, ya no tienes nada que hacer aquí, vete ya. Ya este hombre ha pagado en tu lugar, así que tú ya estás libre. Estás exento de la culpa. Eso se llama la justificación. Cristo nos ha justificado a través de Él mismo. El Padre nos ha justificado a través de Él mismo. Ese es el bendito regalo del Evangelio. Buenas nuevas significa buenas noticias. Esas son las buenas noticias del Evangelio.
Así que cuando Jesús dice, mi cuerpo es partido, tómenlo, repártanlo entre ustedes, ese es mi cuerpo, y sigue el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es interesante, porque está hablando de un pacto nuevo, que se está inaugurando en ese mismo instante, se consume en la cruz, y de pronto también está diciendo acerca de que ese sacrificio es suficiente para remitir los pecados. ¿Qué significa con remitir? Es quitar. Ahora, en el contexto judío se tenían que hacer sacrificios de animales que era un tipo de lo que Jesús vendría a ser en la cruz del Calvario, y estos animales tomaban el lugar, recuerda lo que te había dicho de la sustitución, tomaban el lugar del pecador en el pueblo de Israel, se sacrificaban animales para cubrir los pecados. Sin embargo, cuando tú llegas a Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que remitir, quita los pecados del mundo. Los corderos del pasado solamente cubrían los pecados. Este cordero, este hombre inocente, este hombre sin mancha, este hombre sin pecado, este hombre santísimo, este hombre justo, era al igual que ese cordero, tomando nuestra semejanza, muriendo por ti y por mí, con la diferencia, la enorme y abismal diferencia que su muerte no cubre pecados, los quita. Los perdona, te limpia, te santifica, te hace nuevo. Por eso dice, ¿y en qué consiste este pacto? Yo vamos a ir viendo algunos pasajes interesantísimos que quiero que tú veas conmigo. Era necesario el sacrificio de animales para la expiación del pecado. ¿Por qué? Levítico 17, versículo 11 dice lo siguiente. Vamos a ir a Levítico 17, versículo 11, y dice lo siguiente. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, disculpen, ese es Levítico 17, perdón. Ahora sí, ya estamos acá. Porque la vida de la carne es en la sangre está, dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y eso es lo que está hablando aquí claramente. Está diciendo que en la sangre está la vida. ¿Y por qué dice eso? Porque mañana más tarde Jesús iba a dar su vida por ti y por mí. Dice, Dios había dispuesto que por medio del derramamiento de sangre se quitaran los pecados, se pudieran ser perdonados. Por eso digo que lo que pasaba anteriormente eran sombras nada más, que se ven claramente ya en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9:22 dice lo siguiente. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. O sea, no se pueden quitar, dice. Era necesario que alguien derramara su sangre para el perdón de los pecados, vida por vida. Entonces era necesario que Cristo derramara su propia vida, y al hacer esto inauguraría lo que sería un nuevo pacto. Y cada vez que vemos en la Biblia, los pactos se hacían por medio de sacrificios. ¿Pero en qué consistía este pacto? Mira lo que dice Jeremías 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, lo violaron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en este consistía
el pacto en cambiar al ser humano. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú crees en Él, hay un verdadero cambio en tu interior. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo viejo de la naturaleza pecaminosa del ser humano, es pasado. Todas son hechas nuevas. Lo que está hablando aquí la Escritura acerca de la regeneración. Eres cambiado. Es lo que está diciendo Jeremías capítulo 31:31. Dios hace una obra interna en los creyentes de tal forma imperceptible a los ojos humanos que lo que logra hacer es, Él pone sus leyes en tu corazón. Él cambia tu corazón de piedra por uno de carne. Pone su palabra en tu mente de tal forma que tú ya no eres el mismo. Y curiosamente, amas al Dios que antes despreciabas y aborrecías. Puedes odiar los pecados que antes te ataban. Puedes negarte a pecar cuando antes eras arrastrado por ese pecado que te avergüenza ahora. Puedes vencer en la obra de Cristo Jesús. Cuando Él levantaba el pan y levantaba la copa, decía, mi sangre va a ser derramada, mi cuerpo va a ser molido para inaugurar un nuevo pacto. Eso es lo que significa, yo voy a renovar a todo aquel que cree en mí. ¿Qué tienen que hacer? Lo que dijo Él en este momento, tomen mi pan, cómanlo. Ténganlo, esta es mi copa, bébanla hasta la última gota. Lo que está diciendo ahí es de una forma metafórica, diciéndonos que si realmente has entendido que eres pecador, como en algún momento lo entendí yo, y que solamente lo único que vas a lograr en tu vida es acumular más ira de Dios para con tu vida y entender que todo hombre que se aferra a sus pecados va a morir lejos de Dios, entenderás que solamente Cristo Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie puede ir al Padre a través de Él. No existen pastores, no existen sacerdotes, no existen curas, no existen clérigos, no existen santos, no existen otros caminos, no existen otras vías, no hay otra puerta que te conduzca a Dios excepto de Cristo, porque Él dijo, yo soy la puerta y el que entra a mí, dice, hallará pastos frescos. Jesús se autoproclamaba el Salvador de los hombres porque realmente lo era. Por eso Él te llama. Isaías 55, versículo 1 al 3 dice, y es muy bonito, déjame leértelo. Y es un llamado para ti. A todos los sedientos, venid a mí. Venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué vas por el mundo desperdiciando tu vida, tratando de dar vueltas sin propósito, cuando Cristo puede hacer de ti, mujer, hombre que me oyes, una persona diferente? Eres esclavizado con pecados que por más citas con el psicólogo y con el psiquiatra y por más pastillas no puedes quitar tu ansiedad, no puedes bajar tu estrés, sufres de insomnio, no puedes dormir constantemente, nunca tienes paz, siempre estás expuesto a los pleitos, siempre hay ira en tu corazón. Es porque necesitas a Jesús, que Él ingrese en tu vida y transforme todo eso. Por eso que Él te invita y te dice, ven y compra sin precio, la salvación es gratuita, no tienes que comprar absolutamente nada, no tienes que ofrecer absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es venir a Él. Por eso es que Mateo 26 dice claramente,
Jesús dice, este es mi cuerpo, tómanlo, cómanlo. Esta es la copa, este es el simbolismo de mi sangre derramada. Bébanla. Simbolismo. Cuando me miren a mí crucificado ahí en aquella cruz, recuerden que lo hice por ustedes. En medio de esta nota de aparente tristeza por lo que le iba a pasar a nuestro Señor, hay una nota de esperanza increíble. Y es lo que le dice Jesús a los discípulos, versículo 29, vamos culminando. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esa es la nota de esperanza, amigo, hermano, que me oyes. ¿Por qué? Porque este hombre estaba a horas de morir e ir a la cruz, ser enjuiciado injustamente y morir por pecadores que no lo merecían. Porque el mismo pueblo que le dijo, Hosana al Hijo del Altísimo, días antes, le iba a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. En el mayor acto de hipocresía y cinismo que alguien podría lograr tener. La nota de esperanza es que él dice, yo no volveré a tomar la Santa Cena hasta que yo venga en el reinado de mi Padre. Y eso implica que él estaba viendo la muerte como uno de los episodios en el plan y el propósito de Dios. No era definitivo la muerte para él. La tumba no lo iba a retener. La tumba se abrió. La tumba está vacía. El Señor salió de allí como lo prometió. Mira, y te parecerá hermoso lo que dice este texto bíblico. Juan capítulo 10. Permíteme leértelo. Versículo 18 de Juan capítulo 10 dice lo siguiente. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Imagínate cuán poderoso es nuestro Señor, cuán poderoso y cuán, si lo vemos de un plano humano, cuán descabellados son sus afirmaciones. Y es porque no era un simple humano, era Dios, que se hizo hombre por ti y por mí para tomar nuestra semejanza y morir en nuestro lugar. Pero la nota de esperanza es que dice, yo tengo mi poder para dejar mi vida en la cruz, pero tengo poder para levantarme de esa misma cruz, abrir la tumba y salir de allí. Gloria sea a Cristo, gloria sea a Él, a su poder, a su magnificencia, a su poderío, a su brazo indetenible, que nadie lo pudo vencer. Y termina también con una muestra de paciencia, de longanimidad, de mansedumbre que golpea nuestros rostros. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo 30 y terminamos. Cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte de los olivos. ¿Notas algo interesante? ¿Te has puesto a pensar, en tu caso, que me oyes? ¿Qué cantarías tú si estás a puertas, a horas nada más, de ser traicionado, ser abandonado por los que más querías, ser injustamente tratado, que te hagan un juicio falso y encima la gente que decía quererte se pone en contra tuya? No contento con ello, te van a azotar en la espalda más de 40 veces, te van a golpear, te van a dejar sin agua, vas a dejar a tu madre sola, te van a clavar en una cruz que era para los romanos la vergüenza, porque solamente el peor de los peores criminales moría en una cruz. Y para los judíos, dice la Escritura, maldito aquel que muera colgado en un madero, dice. Era una maldición para los judíos. Y en medio de la coyuntura en la que vivía Jesús, estaba Israel sujeto al imperio romano. Imagínate todas esas cosas en tu propia vida, en ese mismo instante. ¿Te daría ganas de cantar? Y si cantaras, ¿qué cantarías?
Yo me imagino que cantaría una canción más triste, con el violín más chiquito del mundo. Yo cantaría la canción más triste, lloraría y me ahogaría en esa situación porque no es para menos. Y me comenzaría a victimizar, no sé, me agarraría un ataque de ansiedad y me desplomaría tal vez del miedo, del asombro, del temor. O huiría. Tal vez yo huiría lejos de lo que tengo que hacer. Porque acepto que soy un humano y no podía un ser humano lograr tal cosa. Sin embargo, nuestro Señor sí. Él salió a cantar. Muchos comentaristas dicen que cuando se habla acerca de este cántico, uno de ellos, David Guzik, dice que se utilizaba el Jalel. El Jalel era unos capítulos de los salmos que se utilizaban siempre cuando la ceremonia de la Pascua se daba y finalizaba. Y era el Salmo 116 al 118, y hay algunos salmos que me parecen interesantes y quiero leértelos. Y mira lo que dice. Salmo 116, versículos 3 y 4, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Eso pasó en el Getsemaní, él estaba orando para que libre su alma, pero tenía que hacer la voluntad de Dios. Versículo 8 al 9 del mismo Salmo. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Un salmo de esperanza, ¿no? A pesar de que él sabía que iba a morir igual. Versículo 13, versículo 15 del mismo Salmo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Imagínate, él estaba viendo como cosa honorífica el morir por la voluntad de Dios. ¿Se quejó? ¿Se victimizó? ¿Huyó del propósito de Dios? No. Esperó pacientemente aún su propia muerte. Eso sí que es la muerte anunciada, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 118, versículo 17 al 19. Dice, y este me encantó, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Y mira, él estaba confesando al salir de ese momento, sabiendo que ya le esperaba el arresto para llevarlo al Sanedrín, a Pilatos, a ser ajusticiado. Sin embargo, él decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, de su propio Padre. Hay más salmos que tardaría mucho en mencionarlos, pero esto nos da una nota de esperanza porque, hermanos, amigos que me oyen, y que están muchos preocupados por lo que pasa. El aislamiento social se ha extendido, la estrechez económica está tocando nuestras puertas, la dificultad aún para los estudiantes se está agravando. Pareciere que se está saliendo de control la situación. A pesar de que nuestro presidente se está portando de la manera más, sacando todo lo de un líder de él, sin embargo, pareciere que no fuese suficiente. Y muchos están tratando de calmarse en medio de este pánico. Pero dime tú, ¿estás sufriendo lo que Jesús sufrió? ¿Estás sufriendo las aflicciones que Él sufrió? ¿Estás al borde de la muerte? ¿Acaso el virus ha tocado tu puerta? ¿Acaso estás tan gravemente destruido que aún los que más quieres te han abandonado? ¿Las personas en las que tú confiabas te han traicionado? Es más, ¿sabes ya que estás al borde de la muerte? No. Te puedo asegurar que todos los que están viendo ahorita este video, ni uno está pasando algo tan grave como Jesús lo pasó. Y sin embargo, Él salió a cantar al Señor. ¿Qué nos enseña? Que aún nuestro Señor estaba sometido a la voluntad de Él. ¿Te estás sometiendo a la voluntad de Dios?
estás esperando confiadamente en Él, estás reposando en su misericordia, yo te invito a que lo hagas. Y si no conoces a Jesús, yo te invito a que reposes en su misericordia. Necesitas reposar en su misericordia. Mira, concluyo con estas cosas. Algo hermoso que notamos en este pasaje es que el Señor es omnisciente y sabía aún dónde iba a pasar la Pascua. Y sabía todos los tejes y manejes de lo que iba a pasar. La segunda cosa es, Dios tiene misericordia de los hombres. Por eso es que este mensaje aún tú lo estás oyendo. Y es por eso que le dijo a Judas, tú me vas a entregar. No lo dio, lo amó. Sin embargo, él rechazó el regalo de su amor. ¿Estás rechazando el regalo de su amor? Dios quiera que no. Dios quiera que después de este video tú tomes conciencia de cómo procedes en tu vida, de todo el tiempo que tal vez has malgastado, de todo el dinero que has invertido en busca de la felicidad o de cuántas veces has saltado de un corazón a otro tratando de saciar el deseo interno de ser amado. Sin embargo, no entiendes que es Jesús el que te ama. Así que termino con esto ya. Solamente Jesús es el único camino. Es el único camino a la vida eterna. La vida del Señor está en control, estuvo en control. Él controló todo, aún su muerte, y está controlándolo todo ahora. Confía en Él. Yo te invito a que confíes en Él. Yo te invito a orar conmigo. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si allí en el lugar en que estás, en el sofá, en tu habitación, no sé? Pero te invito a inclinar tu rostro conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo y repite mis palabras si deseas. Pero yo te animo a que pongas toda tu confianza plenamente en Cristo Jesús, que venció la muerte, venció a sus enemigos y volverá pronto. El mundo está convulsionando, pero Él viene pronto. Señor, te doy las gracias por este tiempo, por haber hablado a través de tu palabra a mi vida y a la vida de aquellos que me oyen y me ven. Señor, yo te ruego que puedas tocar el corazón de cada uno de ellos, independientemente de la situación en la que estén. Y si tú, amigo que estás allí y no conoces a Jesús, yo te invito a que ores conmigo de la siguiente forma. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y he entendido tu mensaje. Has venido para darme vida eterna, para salvarme de los pecados que yo he cometido, de poder en algún sentido mitigar las consecuencias de todos mis errores. Y no solamente eso, darme vida eterna y un lugar contigo en el cielo de tu Padre. Toma mi vida, cámbiala, te la entrego. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahí nunca lo borres. Y cuando vuelvas por segunda vez, no te olvides de mí. Tráeme a tus pies y hazme obedecerte hasta el último día de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, amigos, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Este es un tiempo en que debemos de pensar en todas las cosas y en todos los eventos que abarcan lo que es la semana de la pasión de nuestro Señor. Así que no es un tiempo desperdiciado, es un tiempo bien invertido. Yo te ruego que sigas meditando. Mañana debe haber un mensaje poderoso para tu vida y lo va a seguir viniendo. Un abrazo a todos mis hermanos de la Misión Bíblica Bautista Dulos, a todos los amigos que se han dado cita para poder escuchar la palabra del Señor. Síganos en nuestras redes sociales. Debo de estar compartiendo al final de este video también la página para que nos puedan visitar y ver algunos videos pasados. Y Dios les bendiga. Un saludo enorme a mi pastor Rubén Tello y un abrazo fuerte a todos y que la más rica bendición del Señor caigan sobre su vida, hermano. Fortaleza y ánimo en estos tiempos. Gracias. Dios les bendiga.